la agenda política. Ya a las 9:03 es el tiempo del centro del país. Mi querido Fernando Ávila, te saludo y la agenda política, pues ya lo decía Arturo Sánchez, se está poniendo intensa. ¿Tú qué nos comentas, mi querido Fer? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Queridísimo Jaime, muy buenos días, siempre con enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. En efecto, mira, por supuesto, lo hemos ya venido platicando las últimas, no semanas, meses. La actividad política parece que nomás no da pausa, no da descanso, y ciertamente se pondrá mucho más intenso, contrario a lo que pudiera parecer, en función de que el día de hoy terminan, lo hemos también ya comentado poco antes, lo que son las precampañas tanto en el caso de Coahuila como en el Estado de México, en donde por ley hasta el día de hoy tendrán oportunidad los partidos políticos de realizar actividades públicas tendientes, insisto, tendientes a dar a conocer a la militancia, a los simpatizantes de cada instituto político, respecto de quiénes son los prospectos a encabezarlos en las próximas elecciones. Esto que sin duda alguna, Jaime, amigos del auditorio, debería de servir precisamente para una reflexión, ahora que ciertamente está debatiéndose la entrada en vigor o no, y en qué momento será del llamado Plan B o de esta reforma electoral. Lo cierto es que son elementos o son temas que sin duda alguna sí valdría la pena revisar, lo hemos comentado, respecto de cuando se dan este tipo de casos en donde los institutos políticos solamente presentan a un precandidato, realmente tiene o no sentido llevar a cabo este tipo de actividades que, más allá de verdaderamente incentivar o propiciar una competencia, una sana competencia interna, lo cierto es que de pronto parecería un preámbulo a lo que serán las campañas. Entonces me parece que este sería el primer elemento a dejar en la mesa respecto de este análisis de lo que debiera de ser para futuros momentos, revisar la conveniencia o no, y sobre todo unas quizás nuevas reglas de participación respecto de lo que podrían ser las precampañas. Y otro aspecto importante, Jaime, amigo auditorio, sin duda alguna, es una vez que, esto finalmente sí se está desarrollando, se llevó a cabo, lo cierto es revisar cómo van a cerrar de alguna manera estas precampañas, y particularmente la posición que específicamente van a tener los contendientes previo al arranque de la campaña ya formal. El próximo 3 de abril tendremos este espacio de poco menos de 2 meses de aparente calma, por lo menos en lo que tiene que ver con la promoción de los candidatos y de los propios partidos en esas entidades que habrán de acudir a las urnas en junio, pero lo cierto es que de alguna manera da, insisto, una pauta para ver durante lo que fue la precampaña qué tanto se movieron los números en las encuestas que se van llevando a cabo, y particularmente este punto de partida e inicio hacia lo que será formalmente la campaña constitucional, y que de alguna manera va a ir marcando y permite a los propios partidos políticos el ir revisando en primera instancia sus estrategias, su narrativa de campaña, por supuesto, la construcción propia de la candidatura de quienes habrán de abanderarlos, y particularmente qué tanto está siendo bien recibida o no esta narrativa o esta estrategia con respecto a la propia militancia o los simpatizantes de los partidos. Recordemos que en varios de esos casos los candidatos serán candidatos de coaliciones, que no necesariamente los partidos aliados se identifican inicialmente con quien habrá de abanderarlos o representarlos en la contienda. Así que es muy importante la manera en que esta estrategia se planteó para que justamente quienes no necesariamente militan o simpatizan con el partido de origen del candidato puedan sentirse identificados o representados o bien representados por quien habrá de encabezar justamente la candidatura. Así que, Jaime, vienen elementos bien interesantes. Habrá que ver cómo evalúan esto, insisto, los partidos políticos, cómo replantean la estrategia de campaña y particularmente cómo aprovechan las enseñanzas que tuvo este periodo para poder posicionar de mejor forma a sus propios abanderados, Jaime. ¿Y qué viene entonces, mi querido Fer? Porque ya se cierra el día de hoy, habrá un tiempo largo, ¿no? Hasta el 2 de abril me parece que es cuando pueden ya entrar de lleno a hacer campaña, y ese periodo muy corto, ¿qué? ¿De 40 días? Son 60 días prácticamente, 60, hasta el 30 de perdón. mayo. Lo cierto es que al final, tienes toda la razón, si es un periodo algo largo después de que se termina esta precampaña, que vienen prácticamente 2 meses, insisto, en los que no habrá mayor actividad pública de los precandidatos. Todavía se convertirán en candidatos hasta que el Instituto Electoral los vaya validando a cada uno de ellos en sus respectivos estados, y a partir de ahí esperar ciertamente el 3 de abril para comenzar la campaña formal. Lo que viene en ese momento, insisto, será sin duda alguna, no es que se suspenda como tal la actividad política, lo que sucede es que esta deja de ser tan pública. Los candidatos, los partidos tendrán necesariamente que seguir
reuniéndose, trabajando con sus propias estructuras, estableciendo, por supuesto, la revisión de lo que habrá a ser la estrategia formal de la campaña y, desde luego, bueno, pues apuntalar de alguna manera con las propias estructuras, con la militancia formal, con el llamado voto duro, cómo calendarizar precisamente las actividades de la campaña, de manera tal que sí hay actividad, hay mucha actividad al interior de los partidos políticos, pero esta no es pública para la mayoría de la ciudadanía. Simple y sencillamente será un momento de apagar quizá esta efervescencia propagandística, pero lo cierto es que sí hay mucha actividad y que seguramente permitirá justamente delinear de mejor forma a los propios institutos políticos, insisto, el cómo arrancar justamente la campaña el 3 de abril. Y a partir de este planteamiento que hagan los partidos políticos, habremos de ver, insisto, qué tanto se aprendió o no de la precampaña y de qué manera fue aprovechado este tiempo, porque lo cierto es que a partir de los números, por lo menos, que se están dando a conocer de cómo arrancó la precampaña y cómo está cerrando, lo cierto es que sí empiezan a moverse estos números, a tener movimiento respecto a las preferencias electorales, toda vez sin arrancar las campañas, y a partir de esta enseñanza se podrá reposicionar justamente para uno o para otro bando, cómo estarán avanzando justamente en esta tendencia, Jaime. Serán interesantes los debates y todo lo que esté sucediendo. Por ejemplo, veo en la pantalla a la candidata, hoy precandidata, seguramente la candidata Delfina Gómez, pues interesante porque salió poco a medios de comunicación este periodo de contienda interna. Veremos si cambian su estrategia o si siguen manteniendo esta distancia, solamente hablando en templetes, utilizando este tipo que tienen muy fortalecido ciertamente su estructura en el Estado de México. Veremos si así es la estrategia que van a continuar o la estrategia que continuará imperando dentro de la campaña de Delfina Gómez. Precisamente, es justamente parte de las enseñanzas que uno supondría les pueden dar estos ejercicios de precampaña, a partir precisamente de qué tanto se movió o no llamémoslo, las tendencias en cuanto a las encuestas, y precisamente lo que señalabas, incluso el día de ayer, recordemos que por lo menos los candidatos están obligados ya, ahora sí por ley, a asistir a un debate de los que organiza el Instituto Electoral, independientemente de que decidan o no aceptar invitaciones a otros debates regularmente organizados, por ejemplo, por las universidades, por las cámaras empresariales, en fin. Este planteamiento y esta salida de medios que se esperaría se tuviera ya en la campaña en forma, será determinante para posicionar o para presentar de mejor forma o no a cada uno de los candidatos, y a partir de sus propias fortalezas, por supuesto, el cómo definen o cómo deciden utilizar las fortalezas y o las debilidades de los adversarios a favor o en contra, Jaime. Así es. Gracias, Fer, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, excelente domingo de Super Bowl, a estar atentos, un abrazote. Gracias a Fernando Ávila de nuestros ojos en la agenda que tiene que ver con la política. Y sí, le pedimos, insistimos, pues toda la precampaña con la candidata Delfina Gómez, nunca se pudo. Insistimos con Alejandra del Moral, nunca se pudo. Insistimos con el candidato de la Alianza para Coahuila, nunca se pudo. Lo íbamos a tener hoy, pero que no, que siempre no. Quien sí se pudo, con quien sí pudimos hablar fue con Armando Guadiana el viernes y con Ricardo Mejía el día de ayer, de lo que está ocurriendo allá en Coahuila.